Bueno, como decíamos al comienzo de este programa, vamos a comentar un poquito esto de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. De hecho, es un organismo que depende del Poder Legislativo, nacional, claro, y esta Defensoría del Público ha generado ciertas rispideces, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, y lo leo literalmente, son muchas frases. La Defensoría del Público formalmente y de acuerdo a la ley de su creación, que por otro lado es la 26.522 del 2012, está para recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público, para que los derechos de los oyentes y televidentes sean respetados. Esto realmente es muy genérico y da lugar a que en definitiva cualquiera se queje y bueno, pueda ser escuchado, ¿no? De esta defensoría depende otro organismo que es el NODIO, que fue muy comentado el año pasado. Además surgieron distintos memes también en las redes sociales referidas al NODIO, el observatorio NODIO, que es el observatorio de la desinformación, dije bien, de la desinformación y la violencia simbólica en los medios de prensa y en las plataformas digitales. Es decir, que es un observatorio que está compuesto por un grupo bastante numeroso de personas, sociólogos, psicólogos, por otro lado también periodistas, en fin, personas que teóricamente actúan auxiliando y a su vez colaborando con la Defensoría del Público, que a su vez depende del ENACOM, que es del Ente Nacional de las Telecomunicaciones. Yo realmente me pregunto, como ciudadana y como profesional de la abogacía, si son necesarios tantos organismos burocráticos para controlar los medios de comunicación, y estoy utilizando deliberadamente la palabra controlar los medios de comunicación. Realmente, cuando leí estas noticias referidas al NODIO, a estos observatorios, a esta Defensoría del Público, me produjo un cierto estremecimiento, porque realmente lo vi como una forma velada de censura. Por supuesto, ningún gobierno que se precie de ser medianamente inteligente quienes los están gobernando, exceptuando que sean unos desaforados totales y ya dentro de un gobierno absolutamente antidemocrático y casi diría genocida, va a decir sí, estamos controlando los medios. Un régimen netamente fascista y militarista, ¿no es cierto? Pero bueno, un régimen que se precie de ser democrático no va a decir estamos controlando la opinión pública. Usted tiene que buscar formas que sean sutiles, que sean sugestivas, pero en definitiva la finalidad es el control de la comunicación. Me puedo equivocar. Cuidado, no estoy a favor del discurso del odio, no estoy a favor de los discursos xenófobos, no estoy a favor de los discursos en contra de las denominadas minorías y del otro, de quienes son los diferentes, entre comillas. Justamente en las Naciones Unidas y en la OEA se han creado comisiones que avalan estas creaciones de observatorios, de controles, justamente referidos al discurso del odio. En este caso, yo digo que cobró notoriedad, y fue así, por otro lado, esta defensoría y a su vez el observatorio, el NODIO, esta Defensoría del Público, por unas declaraciones y un programa
a mi entender, muy desafortunado, pero hecho con mucha premeditación, de la periodista Viviana Canosa por la red de multimedios América, ¿no? En donde entrevistó a un médico que estaba en contra de las vacunas y a su vez también de los hisopados, porque la señora Canosa comentó que los hisopados le colocaban una especie de metal en donde de esa manera resultaban resultados positivos cuando realmente no existían casos de COVID. Bueno, Viviana Canosa también ya hace unos meses, a comienzos de este año, si mal no recuerdo, pero para el caso o fines del año pasado, hizo toda una apología de un veneno, porque prácticamente un veneno, el hipoclorito, y en sí está utilizando todas estas medidas anti-cuarentena. Tenemos que recordar también que desde exactamente el 20 de marzo del 2020 estamos bajo un estado de emergencia sanitaria que se ha ido prolongando y se ha ido a su vez reiterando en el tiempo, justamente resultado de la pandemia. Estamos con lo que se conoce como la segunda ola, también en Europa sucedió, no tanto en los países asiáticos, pero en Europa sí, y con mucha fuerza. Y como ya dijimos hace un rato, en los países limítrofes ni hablar. A cargo de esta Defensoría del Público está una periodista que realmente no ha tenido una trayectoria de demasiada trascendencia, una figura un tanto cuestionada, como lo es la de la señora Miriam Levin, o Lewin, como más le guste, que en su momento, si recordamos un poco, justamente cuando fue designada, que fue en mayo del año pasado, porque había sido ocupado el cargo por otras personas, pero cuando ella lo ocupó fue muy cuestionada, sobre todo por las redes sociales y por una red concretamente que es la del pajarito, para no hacer demasiadas propagandas, ¿no?, a las redes sociales. Y esto hizo a muchas personas recordar que esta periodista, justamente, dice, hubo comentarios de muchísimas personas, ¿no?, ante el nombramiento de Lewin, justamente esta Defensoría del Público, cuando recordaron cuando ella estaba en un programa también de América, en donde se le hizo un reportaje medio secreto, con una cámara casi oculta, al marido, al esposo de una vedette, de una artista, como lo era en ese momento la señora que falleció, ¿no? Una señora que tuvo una actuación muy grande, falleció el año pasado, ¿no? Y el marido ofrecía sexo a mujeres trans a través, no quiero dar demasiados nombres en ese aspecto, pero a sexo a cambio de cirugías estéticas, ¿no? Por supuesto, le retiraron el título. Beatriz Salomón era esta señora. No la quería nombrar por respeto, pero era Beatriz Salomón, por lo menos el nombre artístico y demás. Bueno, produjo unos problemas muy fuertes, fue bastante, digamos, cuestionada la conducta de ese programa, inclusive se interpusieron acciones judiciales, se condenó en ese momento a Jorge Rial, a Luis Ventura, al América nuevamente, por esta cámara oculta que se había hecho. Después apeló, estas personas apelaron, Rial, Ventura and Company, y en
una segunda instancia de una indemnización de varios cientos de millones para la señora Beatriz Salomón, solamente se redujo a 3 millones de pesos. Por lo tanto, tiene una historia, y yo realmente en estos temas de reparaciones por estas ofensas y estas cámaras ocultas y estos anónimos, entre comillas, que los padecí, por otro lado, los padecí en blog. De hecho, le inicié un juicio apoderado mediante el doctor Hernán Augusto Martínez. Desde ya un saludo, Hernán, y sobre todo a Hernán José Martínez. Pero vamos a decir a los dos, no vamos a hacer distinciones. Contra Google. Por eso sé lo que se padece, tanto a nivel psicológico, a nivel de la privacidad, de la intimidad, digo bien, de la trayectoria, esa violación, uno lo siente como una violación, porque están penetrando en lo que vos sos, te están destruyendo en lo anímico, y a su vez eso te produce somatizaciones varias. Por lo tanto, comprendo a la perfección y defiendo a ultranza a todas las personas que se sienten ultrajadas, calumniadas por estos actos de supuesta libertad de expresión, que en realidad es todo lo contrario, que es un verdadero chusmerío, y perdonen la expresión, un puterío, y que no es periodismo, es todo lo contrario a periodismo. Por lo tanto, me rebelo ante esto. Si la Defensoría del Público es para hacer respetar esto, perfecto, muy bien, que siga adelante. Hasta ahora no he visto demasiadas acciones concretas. Sí me consta, como nos consta a muchos y a muchas, que el presupuesto que disponen es multimillonario y que exactamente el haber mensual de la que está a cargo de la señora Lewin está exactamente, y en estos momentos un poco más, en la suma de 731.000 pesos por mes. Por lo tanto, no son sueldos menores. Por eso digo de que en estos momentos que hay tantas dificultades económicas, que hay tantas personas que han perdido sus trabajos, sus empleos, y que están en vías de también perderlos, en una situación de incertidumbre, más aún con la pandemia tan fuerte, tan cruel, tan brutal como es esta, y con tanto tiempo, bueno, esos sueldos realmente, a mi entender, son escandalosos. Por otro lado, continuando con el tema de la Defensoría del Público, hubo un informe que se hizo público, valga la redundancia, a América TV, sobre el programa de la señora Viviana Canosa, que es Viviana con Voz. Y allí es donde la Defensoría del Público considera que lo que realizó esta periodista a través de esta entrevista con este médico en contra de las vacunas, hay muchos médicos y médicas que inclusive conforman asociaciones a nivel no solamente de República Argentina, sino también a nivel latinoamericano, europeo y en general, digamos a nivel mundial, ¿no? Hay movimientos de este estilo, que por lo general son relacionados con grupos políticamente de derecha. Me puedo equivocar, pero generalmente es así. En España, por ejemplo, con Vox, que es de ultraderecha. Bueno, en este caso es el informe referido a contenidos que afectan a la salud pública. Bueno, sí, puede ser, porque el discurso que está utilizando la señora Canosa es polémico, es en contra de las vacunas. Yo realmente hubiera dejado, no soy quien, hago una opinión, reitero, como ciudadana,
que siga adelante con lo que ella propone y no darle tanta importancia. Lo único, el control a esto sí. Incitación a la violencia no hay, incitación al odio no hay. Reitero, estamos bajo un estado de emergencia sanitaria, pero esto debe prevalecer. Eso es un hecho. Emergencia sanitaria, reitero. Estamos gobernados fundamentalmente por DNUs, es decir, decretos de necesidad y urgencia. Pero esto debe prevalecer sobre la Constitución Nacional, sobre tratados, convenios, convenciones, pactos internacionales vigentes en Argentina y compromisos internacionales referidos a libertad de expresión. Bien, esa es mi pregunta abierta.